Buenos días, qué gusto verlas, veo caras nuevas que ayer no vi. Me siento muy honrada de poder estar nuevamente entre ustedes, delante de ustedes. Estoy a sus órdenes. Gracias, hermana Yanini. Me encanta, debo decir, me encanta su país, me encanta la gente, de verdad. Ya me habían dicho que es un país con gente muy cálida, y es verdad, me han hecho sentir muy amada y eso lo atesoro y me lo llevo y lo voy a gritar a los cuatro vientos. Qué bellas son las mujeres, las personas aquí en República Dominicana. ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Cómo se sienten después de la charla de ayer? Sé que algunas no estuvieron aquí, pero las que estuvieron, ¿cómo se sienten? ¿Sí? ¿El Señor les habló? ¿Pudimos ver y conocer un poco más de nuestro corazón? ¿Sí? A veces duele, ¿verdad? Ver lo que hay en nuestro corazón. Es como, ¡ay! No quería saberlo, pero no siempre es fácil darnos cuenta, pero gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos lo muestra para no seguir igual. Podemos estar ciegas a nuestra propia ceguera y continuar la vida así, pero el Señor es bueno y nos muestra cuál es el área que debemos cambiar y entregársela y cedérsela al Señor. En México es muy común decir, no nos gusta que nos digan nuestros errores, pero a veces tampoco nos gusta que Dios mismo nos lo muestre, nos duele. Quizás nos cuesta trabajo aceptar que no somos tan buenas como pensábamos o como creíamos, pero gracias a Dios por su palabra, que es como un espejo que nos deja ver lo que hay adentro. Así que quizá al conocer ayer un poco de la historia del rey Asuero que veíamos en la charla anterior, vimos algunas semejanzas con él, no nos gusta. Ayer les decía, es como si todas quisiéramos ser Esther por un día, ¿no? Quisiéramos ser la reina, quisiéramos ser aquella mujer elegida, pero cuando vemos el corazón de Asuero, es probable que hayamos visto más de nosotros. Pero espero que eso que no nos gusta lo llevemos en humildad cada día, a partir de ahora, delante del Señor, para seguir siendo moldeadas y transformadas por Él. Que no solo lo hagamos una vez, o sea, ayer, el día de hoy, y después nos olvidemos de ello, como decía la hermana, sino que podamos presentarnos a Dios cada vez que veamos que nuestras actitudes se parecen más a Asuero y menos a Jesús. ¿Estamos? Vamos a hacer un pequeño resumen por las hermanas que no estuvieron ayer. Ayer vimos la historia de Asuero, comenzamos a leer el libro de Esther en la Biblia. Vimos cómo Esther llegó a ser reina. Ella fue quien el rey eligió para ser su esposa. Veíamos ayer 400 mujeres que se cree que estaban concursando, fue esta mujer judía, una jovencita, la que cautivó al rey Asuero, como lo leíamos ayer. Dios estaba tejiendo la historia, por así decirlo. Así que en esta hora vamos a seguir de cerca a Esther. Ayer vimos a Asuero, hoy vamos a seguir de cerca a Esther, ya no como candidata a reina, sino como la reina de Persia. Y también veremos la historia un poquito más de su primo Mardoqueo. Y como en toda buena historia, siempre hay un antagonista, un hombre que se constituye el enemigo del actor principal. Aquí también hay, en esta historia también hay. Es en estos capítulos, vamos a ver en esta hora del capítulo 3 al 5 de Esther, para que lo busquen en su Biblia y lo tengan ahí. Es en estos capítulos donde entra a escena el enemigo del pueblo de Dios, es decir, Amán, así se llama, el hijo, dice la Biblia, de Amedata el Agageo. Ténganlo en mente, el Agageo, una malecita. Pero antes de continuar con Amán, es necesario recordar, ayer veíamos acerca de la historia, que hubo una conspiración en contra del rey Asuero. Ustedes lo pueden leer al finalizar el capítulo 2 de Esther. Un par de sus eunucos, de sus sirvientes, miembros de la guardia, se enojaron y tramaron el asesinato del rey. Siempre hay alguien que está en contra del superior, siempre. Bueno, estos tramaron asesinarlo. Ayer les decía que la ira o el enojo es una emoción que se ve en todo el libro de Esther. Es lo que más sobresale en cuanto a sentimientos o emociones, la ira. Lo vimos ayer en Asuero, pero en este caso fueron dos siervos del rey que se enojaron contra él. Bueno, Mardoqueo, que era parte de la comitiva del rey,
se entera de esa conspiración y se lo hizo saber a la reina Esther. Después de que investigaron, se dieron cuenta de que lo que decía Mardoqueo, el judío, era verdad. ¿Qué hicieron? Decíamos ayer, Asuero era un rey que no tenía piedad, era un rey malo. Entonces ahorcaron a los eunucos y la hazaña valerosa de Mardoqueo fue escrita, fue documentada en el libro de las memorias del rey. Ahí quedó asentado que el judío Mardoqueo salvó la vida del rey. No pierdan de vista este suceso. ¿Qué habríamos hecho nosotras en lugar de Mardoqueo? Hubiéramos estado sentadas ahí, escuchamos que los eunucos quieren matar al rey, nuestra prima, esta esclava. ¿Qué hubiéramos hecho nosotras? ¿Hubiéramos salvado la vida del rey? Porque si lo pensamos o lo vemos desde otra perspectiva, si Mardoqueo hubiera hecho oídos sordos, si hubiera callado, es probable que los eunucos hubieran matado al rey. Y entonces Esther probablemente, una de dos, ella ya era reina, pudiera haber quedado como reina de Persia o si hubiera regresado a su casa con su primo. Pudo haber pasado. Sin embargo, Mardoqueo mostró que la vida de cualquier ser humano es valiosa por tener la imagen de Dios. No importa si es el rey Asuero o si es Esther. La vida de alguien, no importa si está vivo o está en el vientre de la madre, la vida de cada persona tiene valor, porque cada vida tiene la imagen de Dios desde el momento de la concepción. Él se entera, Mardoqueo, del plan malvado y decide salvaguardar la vida del rey. El fiel judío salvó la vida de un rey pagano, cruel, malo, que tenía a su prima ahí. Dios estaba con Mardoqueo, Dios iba delante de él y del pueblo. Y en esta hora veremos por qué. Pero antes de seguir con el relato, me gustaría mucho orar. Señor, te doy muchas gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, en comunidad, en iglesia, entre mis hermanas, presentándonos a ti, confiando en que el día de hoy, Señor, tú nos vas a hablar de tal manera que cuando salgamos, Señor, de este retiro, nosotras no seamos las mismas, sino que conforme escuchamos tu palabra en estas horas, Señor, seamos convencidas de nuestra urgente, Señor, necesidad diaria y constante de ti. Ayúdanos a mantenernos enfocadas en lo que estaremos leyendo, viendo, entendiendo, Señor. Abre nuestro entendimiento. Danos un corazón humilde, Señor, enseñable, receptivo a tu palabra, para que tu obra sea hecha en cada una de nosotras. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces les decía que en esta hora vamos a ver cómo Dios, a pesar de estar en silencio, que lo veíamos desde ayer, nunca deja de estar presente en la vida de sus hijos. Nunca deja de estar presente en la creación, jamás, aunque no lo podamos ver, escuchar, aunque otros digan que no está presente o que no está real, aunque nosotras no lo sintamos, que muchas veces decimos, pues es que no siento a Dios. Pareciera que cuando estoy orando hay un cielo de bronce que no permite que mis oraciones pasen. Dios está ahí, Dios nos escucha. Podrá parecer distante muchas veces, pero la realidad es de que siempre está cercano. Es una promesa que nos dejó, que Él estaría con nosotros, Jesús, todos los días y hasta el fin del mundo. Y eso lo creemos nosotros. No solo estuvo Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Esther, está contigo, conmigo. Él está presente, está entre nosotras, en medio nuestro y viviendo a través de nosotras por medio de su Espíritu Santo. La presencia de Jesús sigue en nosotras y eso es un regalo del cielo, porque aunque no lo sintamos, aunque no lo escuchemos, Él está aquí. Así que quiero que me acompañen al libro de Esther, capítulo 3. Vamos a abordar varios pasajes en esta hora porque la historia está a punto de dar un giro dramático, como en muchas ocasiones ocurre en nuestras vidas. Nuestras vidas no son así, siempre hay un sube, baja, a veces nos vamos más abajo, a veces subimos, pero siempre está así, nunca está igual. Hay ocasiones en las que nuestra historia cambia de un momento a otro, o sea, de verdad, ayer decía la hermana Yanini, en un instante puede cambiar nuestra vida, nosotros no tenemos control de eso, todo parecería salirse de control, pero la realidad es que en los planes de Dios todo está en perfecto orden. Es a partir del capítulo 3 que entra en escena, como ya lo había dicho, un hombre llamado Amán, a quien el rey Asuero
honra y lo coloca en un puesto más alto que el de los otros nobles o los príncipes, como los llama la Reina Valera. Amán era el jefe de los funcionarios del rey, o sea, tenía un puesto alto este señor. No se nos dice por qué razón fue ascendido, pero miren lo que dice el versículo 2 del capítulo 3 de Esther. Todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se postraban ante Amán y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo, el judío, no se postraba ante él ni le rendía homenaje. Mardoqueo también era miembro de la corte del rey, como lo vimos ayer en Esther 2, 19, 21, por las que están anotando, que puedan anotarlo y después lo puedan leer también. Esther 2, 19, 21 nos dice que Mardoqueo era miembro de la corte del rey. Ya sea que Mardoqueo haya estado motivado por el segundo mandamiento, en Éxodo 20, 4 al 5, que dice: no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O quizá por la antigua enemistad que había entre los judíos y los amalecitas, de donde viene Amán. Amán era una amalecita. Mardoqueo se negó a postrarse delante de él, a rendirle homenaje a Amán. Esa rivalidad comenzó cuando los judíos salieron de Egipto. Ustedes lo pueden leer en Éxodo 17, que vemos que el primer pueblo que les hizo la guerra fueron los amalecitas. Salen los judíos de Egipto, se van al rumbo a la tierra prometida y el primer pueblo que les hace la guerra son los amalecitas, de donde desciende Amán. Ustedes quizás recordarán la escena cuando está Moisés en el monte con las manos arriba, que está Ur y Aarón deteniéndole los brazos, mientras la guerra estaba abajo, eran los amalecitas los que estaban ahí, que bajaban las manos Moisés y los amalecitas prevalecían, levantaban los brazos y los judíos eran los que prevalecían. Bueno, desde allá, desde el Éxodo, viene esa rivalidad entre los pueblos. Entonces, quizás tenían en mente ellos, tanto Amán como Mardoqueo, esa rivalidad de pueblos. Claro que los demás funcionarios no se quedaron callados, ¿verdad? O sea, todos se postraban ante Amán, no se iban a quedar callados porque Mardoqueo no estaba ahí. Fueron con el chisme, decimos en México. Y dicen los versículos 5 al 6, cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje, se enfureció. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él. O sea, vio que no se postraba, dijo, lo voy a matar, pero cuando supo que era judío, dijo, no, a todos los judíos. Él buscó la manera de exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, a todos los que vivían por todo el reino del rey Asuero. ¿Puedes ver la maldad del corazón humano? Lo veíamos ayer. Todos los seres humanos, todos, somos capaces de hacer cualquier cosa. Todos tenemos la capacidad de hacer lo peor que se nos ocurra, todos. A veces pensamos que nosotras, no, yo no podría, soy demasiado buena, los demás son los malos. Sin embargo, la Biblia nos muestra que todos podríamos cometer las peores cosas, las cosas más atroces. No las hacemos por gracia de Dios y porque el Espíritu Santo habita en nosotras, nos detiene, pero de que somos capaces de hacer las peores cosas, lo somos. Amán se enciende en ira, un sentimiento o una emoción que también vimos en el rey el día de ayer. ¿Recuerdas que tomó malas decisiones cuando ardió en ira y que, aconsejado por los sabios de la nación, prefirió desechar a su reina, cambiarla por alguien mejor, dice la Biblia, que ellos, los sabios, decían, busquemos a alguien mejor que la reina Vasti? Estaban encendidos en ira. Bueno, Amán está a punto de actuar motivado justo por la ira y por una antigua rivalidad generacional. Su enojo era tan grande que no solamente buscó hacer daño a aquel que no se postraba ante él, ni le rendía pleitesía. Él quería quitar de sobre la faz de la tierra, por lo menos del reino, a toda la memoria del pueblo judío. El plan estaba armado, ahora necesitaba saber cuándo podía ejecutar la matanza. A través de echar suertes, dice la palabra, una especie como de adivinación, el 12º mes sería la fecha más favorable para matar a los judíos. Amán desconocía la palabra de Dios que dice en Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo,
pero del Señor viene toda decisión. Ellos podían creer, no, mira, con la suerte ya decidimos que en el mes 12, pero era el Señor quien estaba ordenando todo el plan, toda su historia. La fecha que obtuvieron al echar suertes, no fue elegida por sus dioses como ellos pudieron haber creído, sino que fue elegida por el único Dios que gobierna y reina sobre todo y sobre todos. Una evidencia clara de la gracia de Dios es que mientras Amán inició su complot durante el primer mes del año, la masacre sería hecha en el mes 12, o sea, tenían 11 meses. Quizás uno lo puede pensar, bueno, es un año, pero sabemos que se pasa el tiempo rapidísimo y más cuando sabes que te van a matar en 11 meses, ¿se imaginan? Yo creo que los días pasan rapidísimo en el temor que tenemos. Amán ya tenía la fecha para llevar a cabo su macabro plan. Ahora debía convencer al rey para aniquilar de su imperio a ese pueblo que tanto odiaba a Amán. Como jefe entre los funcionarios de Asuero, Amán supo cómo convencer al rey. Amán le dijo en el versículo 8, hay cierto pueblo disperso y separado entre los pueblos de todas las provincias del reino, cuyas leyes y costumbres son diferentes de las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y a su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita su majestad un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en manos de los administradores 10,000 talentos de plata para el tesoro real. Amán convenció al rey de que no conviene al rey dejarlos vivos y que tenían que ser destruidos. Al rey le parece buena idea, pero llama la atención que confiaba ciegamente en Amán, tanto que ni siquiera preguntó el nombre del pueblo, ni pidió más detalles. Pero llama aún más la atención que ninguno de los dos, ni Amán ni el rey, sintió dolor, ni siquiera remordimiento o culpa, ¿no?, por asesinar a todo un pueblo. El corazón de ambos estaba endurecido al grado de no sentir pena o dolor por las personas, compasión. Para Amán no fue suficiente planear un genocidio y pedir al rey que se llevara a cabo. También planeó un decreto público en todas las provincias. Todo el mundo que estaba bajo el poderío del rey se enteraría de que el pueblo judío sería exterminado en su totalidad la fecha que las suertes habían decretado. Al parecer, nadie cuestionó, nadie preguntó. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? Ellos recibieron la noticia y nadie preguntó. Planes que se llevaban a cabo al calor de la ira y alimentados por un orgullo herido. Te quiero preguntar, ¿cuántas veces hemos estado en esa misma situación? Quizá, si hacemos memoria, recordemos momentos en los que tomamos decisiones descabelladas contra, no sé, alguien. Quizás tú lo puedes recordar, cuando estábamos encendidas en ira. Quizá planeamos algo, ¿no? En la historia de Esther, todo se hizo como Amán había pedido. Los documentos con el decreto fueron enviados a todas las provincias del rey. Cada documento iba sellado con el anillo del rey, lo que lo hacía irrevocable, no se podía quitar. Y en el entendimiento de que había sido el rey quien lo había decretado, aunque el autor intelectual no fue el rey, fue Amán. Imaginen esto. Se da a conocer en todo el reino y las provincias que le pertenecían a Asuero que se había establecido un día específico para asesinar a los judíos, desde el más grande hasta el más pequeño, además de que les iban a quitar todas sus pertenencias. Eran sus vecinos, vivían entre ellos, los judíos estaban ahí, en el mismo reino. Muchos quizás hasta eran amigos entre sí. Se les estaba anunciando que en 11 meses ellos serían exterminados. ¿Pueden imaginar el dolor de los judíos? ¿Se imaginan la angustia que pudieron experimentar o sentir? La Biblia no nos dice si alguien huyó, si alguien se fue, no nos los menciona, lo que parece indicar que se quedaron en ese lugar. En medio del dolor que los judíos podían estar experimentando, el versículo 15 nos dice: y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida.
Acababan de decir que todo un pueblo iba a ser exterminado y ellos se sentaron a beber. La ciudad estaba conmovida, acababan de hacer saber que serían aniquilados y el rey y Amán celebraban. ¿Y si nosotras actuamos igual? ¿Y si nos da gusto cuando alguien que nos cae mal, alguien que no amamos, nos enteramos de que no le está yendo bien? ¿No nos estaremos pareciendo a Amán y a Asuero? No planeamos la exterminación de todo un pueblo, pero quizá en el fondo de nuestro corazón esperamos que la venganza del Señor venga sobre ellos. ¿No? Señor, tuya es la venganza. Y pedimos al Señor que se vengue de aquellos que nosotros no amamos. Y lo podemos plantear muy piadosamente o muy santamente, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Luego que supo Mardoqueo, dice la palabra del Señor, lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino, dice el versículo 2 del capítulo 4, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey vestido con cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Mardoqueo ya había declarado que era judío. Él no guardó silencio acerca del pueblo al que pertenecía, así que expresó su voz en gran duelo. Él estaba sufriendo en gran manera. Me pregunto si acaso se sentía responsable de la matanza que vendría. Quizá en el fondo él se culpaba de ese decreto, porque no se inclinaba ante Amán. Lloró y clamó a gran voz, tanto que la reina se enteró. Él estaba fuera del palacio y la reina Esther se enteró y mandó ropas nuevas para cambiar las que se había rasgado. Pero el versículo 4 que leímos nos dice que Esther tuvo gran dolor. El verbo en hebreo que describe el dolor de Esther es chil, que significa dolor, parto o retorcerse de dolor. Así que podemos inferir que al enterarse del luto o del duelo de Mardoqueo, la reina Esther se retorció de dolor y angustia. Pongámonos en el lugar de Esther. Ella no sabía nada de lo que estaba pasando afuera del palacio. ¿Se acuerdan que estaba como esclava? Aunque era la reina, ella estaba como esclava, estaba aparte. Se entera que su primo clamaba y lloraba con gran lamento fuera del palacio y para ella fue angustiante. Quiso cubrir su dolor enviándole ropas nuevas. Intentó consolarlo de esa manera, pero no era suficiente. Seguramente nosotras también hemos experimentado cuando alguna de nuestras hermanas, a nuestra familia, nuestros hijos, a nuestros padres, alguna de nosotras queremos consolar a alguien y a veces no tenemos ni idea de cómo, ni siquiera sabemos por qué están en dolor y angustia, pero queremos consolarlos a quienes están sufriendo. Entonces, ¿qué hace la reina? Como ella no sabía nada, envía a Hatac, el eunuco que la resguardaba, para que preguntara a Mardoqueo, ¿por qué está sufriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No les parece curioso que la reina no supiera nada de lo que hacía su esposo? Ella no sabía por qué su primo estaba, ya había un decreto, ya sabían las provincias, pero Esther, dentro del palacio, no sabía lo que estaba pasando. No sabía por qué su primo estaba sufriendo. Podemos ver que este matrimonio no era un matrimonio como el que nos muestra la Biblia, que debe ser. Uno donde hay comunicación, donde hay confianza, donde se comunica esposo, donde estamos juntos, somos esposos. Bueno, este matrimonio no era así. La reina Esther supo del edicto del rey gracias a que su primo le envió una copia de él con el eunuco, quien era el mensajero entre la reina Esther y su primo. Podemos ver cómo en esos detalles Dios estaba presente. Dios le había dado gracia a Esther delante de su eunuco, pues al recibir el mensaje de Mardoqueo, él pudo haber ido, en lugar de con la reina, con el rey. Y pudo haberle dicho, mira, están hablando estos dos, este judío y tu reina. Pero Dios estaba ahí, Él estaba cuidando hasta esos detalles. Hatac transmitió todos los detalles de las instrucciones de Mardoqueo, de que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo también se estaba arriesgando a que por su mensaje
la reina fuera descubierta. Luego entonces la reina respondió, veamos el versículo 11, dice: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Dice la reina: y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Ella no era cercana a su esposo, al rey, no tenían una relación marital como ya nos habíamos dado cuenta. Ella le recuerda a Mardoqueo que de ir a la presencia del rey podría ser asesinada sin clemencia. La reina Esther no vivía con el rey, no estaba ahí. Y las que estuvieron ayer aquí, que hablábamos acerca del harem, había 2 harems, porque no se quedaba solo el rey con la reina y ya, no, tenía más mujeres. Entonces él llamaba a la mujer que él quería que estuviera con él. Tenía 30 días que el rey no llamaba a su esposa para estar con él. 30 días que ella estaba olvidada en su palacio. Mardoqueo, por su parte, le recuerda a su joven prima judía la fidelidad de Dios, aún sin decir el nombre, porque como lo veíamos desde ayer, no se menciona el nombre del Señor en ninguna parte del libro de Esther. Como la responsabilidad de Esther de ser fiel a Dios, se la recuerda también Mardoqueo. Tal vez son las palabras más memorables de todo el libro de Esther, las que nos fortalecen, pero también las que nos desafían a todos aquellos que nos encontramos en un pacto con Dios. Mardoqueo dijo, y en el versículo 13, quiero que lo leas: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa, la casa de tu padre, pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¡Guau! Mardoqueo sabía bien quién es Dios. Él sabía que Dios no iba a dejar perecer a su pueblo. O sea, no importa, Esther, si tú no hablas, si tú no clamas por tu pueblo, no importa, Dios los va a salvar. Pero ¿y tú? Tú tienes que saber quién eres, tienes que recordar. Mardoqueo tenía un conocimiento acerca de la providencia de Dios, es decir, de que Dios está en control de todo, ejecutando aún en silencio sus planes y propósitos. Ese es un dulce recordatorio a todas nosotras y a nuestros corazones hoy. Necesitamos recordar que Dios gobierna todas las cosas de acuerdo con sus sabios y buenos propósitos, incluida la salvación de todos los que le amamos. Mardoqueo, sin mencionar a Dios, muestra su confianza justo en la salvación de Dios, pero no puede asegurarla para Esther. Mardoqueo, con su mensaje, estaba animando a Esther a crecer en su fe y en su obediencia a Dios, pero también le estaba recordando su identidad de hija. Además le estaba diciendo: podrás ocultar, Esther, a otros quién tú eres, pero las consecuencias de negar a Dios serán peores que la destrucción del pueblo. Mardoqueo no se andaba por las ramas. Esther necesitaba ser recordada de quién era, de manera que ella honraría a Dios a través de su decisión de ir con el rey. Y esto es una realidad para nosotras también. Todos los días necesitamos recordar quiénes somos en Cristo, qué es lo que ha hecho en nosotras. Necesitamos recordarlo porque todos los días lo olvidamos, tendemos a olvidar. De ahí la importancia de leer nuestra palabra, de ver las promesas de Dios, la verdad que está escrita ahí para nosotros, pero también es de suma importancia acompañarnos unas a otras, para que si yo me olvido de quién soy, mi hermana que está al lado me recuerde y me hable el evangelio y me diga quién soy en Cristo. Nos necesitamos unas a otras para recordarnos quiénes somos. ¿Cuál fue la respuesta de Esther en el versículo 15? Permítame. Dice así: Esther envió a Mardoqueo esta respuesta, después de que le dijo: no escaparás, Esther. Ella le responde: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley.
y dice ¿qué? Y si perezco, que perezca. Esther entendió todo. Es como que su espíritu se avivó en ese momento. Recordó quién era ella como hija de Dios. Supo que tenía que hacer algo. No se menciona a Dios, pero sí menciona el ayuno y la comunidad de creyentes, por así decirlo, cuando el pueblo ayunaría por ella. Pueden ver, de verdad, hago énfasis en esto, la importancia de la iglesia local, de mujeres que caminen a la par y se acompañen juntas en la vida. Una comunidad real, donde estén orando unas por otras por amor, donde puedan ayunar por el hijo pródigo de mi hermana, por sus batallas personales, por su matrimonio que está a punto de romperse. Una comunidad por amor al Dios que la salvó y para cumplir los planes y propósitos eternos. Aquí podemos ver que Esther caminó, actuó en fe. Me recuerda la ocasión cuando Dios libera a los judíos de la esclavitud en Egipto, en Éxodo 14, que dice, 14, versículos 13 al 15, dice, no tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Dios iba delante de ellos. Moisés clama a Dios, pero Dios le da la orden de que avancen. Es decir, no se trata solo de orar y orar de manera pacífica y esperar en el Señor, que es muy bueno, sí, pero tenemos que actuar en fe, andar y caminar en fe, confiando en que Dios va delante nuestro y nos llama a esforzarnos, a ser valientes, a caminar en sus promesas, a creerle a Dios y recordar quiénes somos. Imaginen que Esther solo hubiera orado y ayunado ahí en su palacio. Con seguridad, como dijo Mardoqueo, la salvación habría llegado por otros medios. Pero Esther estaba en un lugar preciso y la providencia del Señor la había llevado ahí. ¿Dónde es que estamos nosotras? ¿Dónde estás tú, mujer? ¿Dónde Dios te tiene en este momento? ¿Qué estamos haciendo para cumplir sus planes y propósitos? ¿Qué pasos de fe tienes que dar? ¿Por qué sigues esperando, pero sin obras de la fe? ¿Qué te detiene de actuar? ¿Es miedo, quizá? ¿Falta de confianza en el Señor? ¿Qué te detiene, mujer? Ora, ayuna, pide consejo, pide ayuda, pero no te quedes a la mitad del camino. No te quedes a la mitad del camino por no actuar. Necesitamos estar seguras y confiadas en que si Dios nos llamó, si Él nos ha puesto en el lugar donde estamos, en nuestros hogares, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, Él va delante nuestro y necesitamos hacer lo que nos mandó a hacer. Un día a la vez, con prudencia, con reverencia, con humildad, tal cual nos modela Esther en este capítulo. Esther convocó ayuno por 3 días junto al pueblo de Dios y a los que estaban cerca de ella. No nos dice que sus doncellas hayan sido judías, pero estaban cerca de ella. Vuelvo y repito, la importancia de la comunidad y de compartir con otros tus luchas, tus batallas, lo que hay en tu corazón. Necesitamos hacer partícipes a otros acerca de nuestras dolencias y necesidades. Si no, nos estaremos perdiendo la oportunidad de ser bendecidas por las oraciones de otras hermanas en la fe que puedan unirse a nuestro clamor. Es como cuando tenemos hijos pródigos. Muchas de nosotras esperamos el milagro de ver a todos nuestros hijos sirviendo, amando, postrados delante del Señor y siendo parte de la familia de Dios. Pero también es cierto que no todas comparten su dolor. Algunas ocultan que sus hijos no son creyentes, por temor a ser enjuiciadas, por temor a que les quiten el ministerio donde están sirviendo, porque sus hijos no caminan con el Señor. Pero nos olvidamos de que la salvación le pertenece al Señor. Él es quien llama a sus hijos cuando Él quiere, no cuando nosotras queremos. Cuando Él quiere y como Él quiere. No ocultes, hermana, que si tienes tus hijos, tu esposo, que no caminan con el Señor, acércate y pide ayuda en oración. La salvación le pertenece al Señor y nos escucha como iglesia.
Clama por tus hijos perdidos, por tu esposo, por tus padres, por aquellos que amas y por los que no amas. Clama por la salvación del Señor. Esto es para animarte, si aún esperas ver la salvación de tus hijos. No guardes silencio, de verdad. Acércate a las hermanas mayores, ustedes jóvenes, acérquense a las hermanas mayores que son más maduras en la fe, con quienes puedas abrir tu corazón y quienes quizás ya pasaron por eso, que te puedan animar en la fe, que se puedan unir juntas en oración, no solo por tus hijos, sino por cualquiera, por tu esposo. Por favor, que podamos unidas en oración, en clamor y ayuno, como nos lo enseña Esther, por la salvación de sus almas, y que sea Dios haciendo su voluntad en sus corazones, como también lo hizo en los nuestros. Me encanta leer esta declaración de Esther cuando dice, y si perezco, que perezca. Nos deja ver que ella no estimaba su vida por encima de los demás. Ella en verdad se arriesgaría por su pueblo. Pero hay algo más que quiero que veamos, y es que Esther no se apresuró a ir delante del rey, ¿no? Ella se tomó el tiempo para ayunar y prepararse para ir delante del rey. Fue prudente, fue paciente y fue firme en cumplir lo que le había dicho a Mardoqueo. El rey tenía la decisión si Esther viviría o no cuando ella se acercara y se presentara delante de él, pero ella fue sabia, inteligente, pero también sabía quién era ella, conocía su identidad de hija de Dios, pero también el lugar que Dios le había dado en el reino. Los primeros 5 versículos del capítulo 5 dice, al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. El rey estaba sentado allí en su trono real, frente a la puerta de entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, se mostró complacido con ella y le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Si le parece bien a su majestad, respondió Esther, venga hoy al banquete que ofrezco en su honor y traiga también a Amán. Vayan de inmediato por Amán para que podamos cumplir con el deseo de Esther, ordenó el rey. Así que el rey y Amán fueron al banquete que ofrecía Esther. Esther no fue como una plebeya o como un miembro de su harem. No, ella fue con su vestidura real. Me da la impresión de que quería recordarle al rey, yo soy tu reina, yo soy tu esposa. Me encanta que no fue imprudente ni arrebatada. Ella se puso en el patio, frente a la sala del rey. Dice la palabra del Señor que cuando la vio se mostró complacido con ella. Era evidente que Dios le había dado gracia a Esther a los ojos de Asuero. Quizá pensó en que algo importante sucedía con ella para tomar el riesgo de presentarse ante él sin llamarla, y le extendió el cetro de oro. Le perdonó la vida. Y miren lo que el rey le dijo a su reina cuando le pregunta, ¿qué te pasa, Esther? ¿Qué te pasa, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino te lo concedería. Quizá el rey estaba acostumbrado a que cuando iban delante de él era para pedirle algo. Por eso la pregunta que le realiza y la oferta que le da es impresionante. Hasta la mitad del reino te daría. Pero para la reina Esther, la vida de los del pueblo era de mucho más valor que la mitad del reino que podría ser de ella. Vuelvo a preguntar, ¿qué habríamos hecho nosotras ante tal ofrecimiento? Digo, la mitad del reino de Persia y de Media, ¿en serio? ¿Solo para mí? Yo quizá lo pensaría 2 veces, pero no Esther. Claro, Esther tenía 3 días de ayuno, su espíritu estaba fortalecido. La vanagloria de la vida no le llamó la atención ni le movió el piso. Miren su respuesta en el capítulo 4, que ya lo leímos. Si le parece bien, venga hoy al banquete. Al rey le encantaban los banquetes, lo vimos el día de ayer en el capítulo 1. 6 meses duró de fiesta y luego 1 semana más. Él le fascinaba la fiesta, los banquetes. Pero me encanta que le dice, si le parece bien a su majestad, ella le mostraba honra, respeto, sumisión. Contrario a lo que vimos ayer a la reina Vasti, que aunque ya la reivindicamos, ¿verdad, hermana? Además, preparó un banquete en honor al rey. Qué contraste con lo que veíamos en el capítulo 1 ayer. Las que no estuvieron, si pueden leerlo, estará increíble.
El rey era el que ofrecía banquetes para todo el mundo, que vengan, vengan y vean y consuman lo que quieran. Aquí no, aquí Esther preparó un banquete solo para el rey y para Amán. ¿Puedes ver lo que está sucediendo? Esther no solo se dedicó a orar y ayunar, que por supuesto fue lo esencial y lo que la fortaleció, pero también estaba caminando, trabajando en fe, preparando un banquete para el rey que amaba las fiestas. Le estaba dejando ver que ella se interesaba por él, por complacerlo a él. Quizá el rey se sintió, esto es solo una percepción mía, quizás se sintió amado, valorado, después de que todo mundo, él daba a todo el mundo. Él se sintió atendido por su esposa, por la reina. Hay algo bien cierto, las que somos casadas. Nosotras sabemos cómo y en qué momento hablarle a nuestros esposos. Abre la puerta y dices, mejor no le digo. Le vas a dar una queja de tus hijos y dices, a la hora de la cena, mejor no es buena idea. Uno sabe, no para manipularlos, sino porque los conocemos y queremos agradarles, hallar gracia, no hacerles la vida pesada. ¿Qué estamos haciendo nosotras, las casadas, para atender y amar a nuestros esposos como nos llama la Biblia a hacerlo? Con gracia, con honra, con respeto, con las ganas de amar y glorificar a Dios por medio de nuestras atenciones a nuestros esposos. Eso es vital en nosotras recordar. Lo que estamos haciendo por nuestro esposo no lo hacemos solo por quien es Él. Lo hacemos principalmente porque queremos agradar a nuestro Señor. Lo hacemos en respuesta a lo que Cristo hizo por nosotros. Servimos a nuestro esposo porque Cristo nos ha enseñado cómo servir. ¿Y qué mejor servir al que tenemos al lado? Al que está con nosotros, que comparte su vida con nosotros. Esto no es solo para las casadas, las solteras aquí pueden, como nos lo instruye Tito 2, ir aprendiendo de las mayores. Yo siempre les digo a las jóvenes, porque me dicen, pero yo no estoy casada. Usted escuche y aprenda. Algún día, si el Señor le permite, usted ya no va a ir a ciegas, como muchas fuimos. Usted ya va a ir conociendo de lo que dice el Señor. Hermanas, ¿cómo son para las casadas las palabras que decimos a nuestro esposo? ¿Están bañadas de gracia o van cargadas de amargura y aspereza? ¿Cómo te saliste esta mañana? ¿Somos una corona para nuestro esposo o como la gotera incesante que nos dice Proverbios? Total, ambos acudieron al banquete de la reina Esther, Amán el agageo o el amalecita y el rey Asuero. Ellos estaban felices en el banquete de la reina Esther. Una vez más, el rey le pregunta a Esther su petición y le ofrece nuevamente la mitad del reino, pero ella le pide que vuelva al día siguiente a un nuevo banquete para el rey y Amán. Después de esto aparece en escena Amán, feliz, radiante, con el orgullo en su máximo esplendor, porque en el banquete de la reina solo estaba el rey y él. ¿Se imaginan el honor que sería para cualquiera que el presidente de la nación nos invitara solo a nosotras junto a su esposa? Una cena con ellos dos. ¡Wow! Yo no me lo imagino. Ni nos conocen muchos. Estaba tan feliz y lleno de honra que le contó a sus amigos y a su esposa lo que había sucedido con la reina Esther. Pero había algo que quitaba toda la felicidad y euforia que sentía, y era que Mardoqueo, el judío, seguía sin postrarse ante él. Pero dice el versículo 9 que Mardoqueo no se levantaba ni temblaba ante la presencia de Amán. Eso lo llenó de rabia, tanto que lo contó a los suyos y les dijo: Amán, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció el rey, y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Pero todo esto no significa nada para mí mientras vea a ese judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Wow, cómo el odio y la amargura contra alguien cambia el ambiente de nuestro día así. ¿Les ha pasado? Para bien o para mal. Es decir, hay momentos que estamos muy tristes y alguien llega para animarnos el día y todo cambia, de verdad. Dios las usa y todo cambia. Pero también puede ser que estemos arraigando en nuestros corazones enojo, odio y amargura contra alguien, al grado que cambia todo nuestro día solo con su presencia. Es más, a veces ni siquiera es necesario que vengan. ¿Te acuerdas? Y uy, ya te enojaste. O sea, es como, estaba tan bien, ¿para qué me acordaba? Sí, también eso pasa en los creyentes, ¿eh? No nada más en los reyes paganos de la antigua, no, también pasa en los creyentes ahora. ¿Recuerdan Mateo 5, 23 y 24? Esos versículos dicen:
Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Nosotras podemos ser la hermana que dejará su ofrenda e ir a buscar reconciliación con alguien que tenga algo contra nosotras. O podemos ser las que tenemos algo contra otras hermanas. Estamos de ambos lados. Hay tanto que podemos aprender de la historia de Esther, ¿se dan cuenta? De cada personaje, de hecho, porque por ejemplo, la esposa de Amán fue una mala esposa, una mala consejera, una mala ayuda idónea para él. Pobre, de verdad. No la juzgo ni la culpo. Ambos no tenían a Cristo, no amaban a Dios, no lo conocían. Ambos alimentaban la naturaleza pecaminosa del otro y hablaban desde lo que había en sus corazones sin Dios. Por eso es que cuando él les cuenta lo que hay en su corazón respecto a Mardoqueo, su esposa, junto con sus amigos, actuaron con necedad diciendo, vamos al versículo 14, su esposa Zeres, la esposa de Amán, y sus amigos le dijeron, haz que se coloque una horca de 50 codos de altura y por la mañana pídele al rey que cuelgue en ella a Mardoqueo. Así podrás ir contento al banquete con el rey. La sugerencia agradó a Amán y mandó que se colocara la horca. ¡Cuánta indolencia! ¿Lo pueden ver? El consejo fue que mandara matar al hombre que odiaba, o sea, él lo odiaba, para que por la tarde él pudiera ir contento al banquete de la reina Esther. Saldría de su casa y vería a Mardoqueo colgado para irse al banquete de la reina. Ir contento después de mandar a asesinar a alguien. Una vez más podemos ver la dureza del corazón del hombre sin Dios. Una vez más, la ira presente en el corazón. Una vez más podemos ver la importancia de ser una esposa conforme al corazón de Dios, temerosas de Él. Para que cuando nuestros esposos tengan crisis emocionales, mujer, nosotras seamos una contención para ellos. Que podamos dirigirlos a Cristo. Que podamos orar con ellos y por ellos y buscar ser pacificadoras. Que no seamos de las que alimentan su sentir, ni su tristeza, ni su enojo, nada. Que nosotras seamos esas mujeres sabias que puedan llevarlos a Cristo, recordarles su identidad. Ellos también lo olvidan, no nada más nosotras, ellos también olvidan quiénes son en Cristo. Que seamos nosotras quienes les recuerden las promesas del Señor. Acuérdate de lo que dice el Padre en su palabra, no guardes rencor. Que nosotras seamos esas esposas sabias. Así como lo fue Abigail, la esposa de Nabal, ¿se acuerdan? ¿Conocen la historia? Que a pesar de tener un esposo necio y sin temor de Dios, ella le daba bien todos los días de su vida y buscaba hacer una corona para él. Porque esto no solamente aplica a las esposas que tenemos esposos piadosos, temerosos del Señor, con más razón a los que no conocen. Nosotras tenemos que ser un reflejo del Evangelio a nuestros esposos, que ellos puedan ver en nosotras el Cristo que vive dentro nuestro, que ellos puedan ver que sí es verdad, que Cristo transforma los corazones de aquellos que se arrepienten. Que Dios nos permita ser esposas que reflejen el carácter de Cristo a todos, a nuestros esposos, a nuestros hijos, pero a todos los que nos rodean, en el lugar donde el Señor nos tiene, que nos dé su sabiduría para poder dar palabras que edifiquen, que vivifiquen y traigan paz al que está sin ella. Que sea Dios usándonos para glorificar su nombre en cada relación que tengamos y podamos hacer su voluntad. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es un espejo a nuestro corazón. Señor, gracias porque no nos has dejado a la deriva, Señor, ni ciegas, porque tu palabra nos muestra, Señor, justo lo que necesitamos conocer de nosotros y nos muestra, Señor, quién eres tú y lo que nosotros podemos ser y representar, Señor, si nos rendimos a ti. Toma nuestro corazón, Señor, el día de hoy, Padre, moldéalo conforme a tu carácter, que nosotras no salgamos igual el día de hoy, Padre, que podamos crecer más en semejanza a tu Hijo Jesús, que podamos ser mujeres que vivifican, Señor, que traen paz a los que nos rodean,
que podamos, Señor, reflejar el evangelio que hemos creído. Te lo pedimos, Señor, como tus hijas, como tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.